oscuridad estaba toda la humanidad, hasta que desde los cielos nos viniste a rescatar. A través de una virgen elegiste tu nacer, y del trono descendiste a un pesebre siendo rey. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Al pecador, a la cruz no te negaste para darnos salvación. Aún en tu sufrimiento tú veías más allá. No pensaste en el precio, te entregaste en mi lugar. Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó, y la tumba se abrió y vacía ahora está. Todas las generaciones esperanza encontrarán, y la iglesia comenzó, por su espíritu nació. Buenas nuevas por los siglos, para toda creación. Por su sangre y por su nombre, libres somos por la fe. Jesucristo ha vencido, nos resucitó con él. Gloria al Padre, nuestro Dios. Gloria al Hijo, el Salvador. Gloria al Santo Espíritu. Rey de reyes, nadie hay como tú. Rey de reyes, nadie hay como tú. Me conoces en lo secreto, me viste antes de nacer, me acompañas, eres mi amigo fiel. Nunca me dejas, lo sé muy bien.
¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Me persigues cuando me alejo, me traes a casa una y otra vez. Me restauras, estoy completo en ti, nunca me dejas, lo sé muy bien, lo sé muy bien. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser? Viendo mi corazón, me amaste tal como soy. Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios. Oh Jesús, ¿cómo pudo ser que viendo mi corazón me amaste tal como soy? Esa cruz, tu carta de amor para este pecador. Eres tan bueno, Dios.
Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo otra vez este miércoles a las 7:30 de la tarde y el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto en saludarlos nuevamente. Un domingo más. Qué bueno que nos acompañas en nuestra transmisión. Como siempre, quiero tomar la oportunidad el día de hoy para agradecer a toda la familia de Epicentro Phoenix por su generosidad, por semana tras semana seguir dando sus donativos, su diezmo, su ofrenda. Muchas gracias. Eso es lo que nos permitirá regresar con más fuerza, con más ganas, después de que termine todo esto de la cuarentena, cuando ya podamos reunirnos de nuevo. Muchas gracias de verdad. Bueno, el día de hoy quiero concluir la serie Dios nos habló. Sería el día de hoy la número 7 y la última de esta serie. Como sabrás, ¿verdad? En las últimas semanas hemos estado hablando de la importancia de recordar lo que Dios ha dicho y piensa de nosotros. Hemos estado hablando de que necesitamos hacerlo, necesitamos saber qué es lo que Dios piensa y dice de nosotros para de esta manera poder pelear bien nuestras batallas. Ese fue el consejo que Pablo le dio a Timoteo. Le dijo que se acordara de lo que se había dicho acerca de él en profecía para que peleara bien sus batallas. Nosotros hemos estado diciendo, ¿verdad?, que lo que Dios piensa y dice de nosotros lo encontramos en la Biblia. Lo encontramos a través de las personas en la Biblia. En lo que Dios les dijo a ellos y en lo que Dios nos dice a través de ellos, tú y yo podemos saber lo que Dios piensa y dice de nosotros. En las últimas 2 semanas, en las últimas 2 reuniones, hemos hablado de lo que Dios dice de nosotros, lo que Dios piensa de nosotros a través de Jesús. Y dijimos que Dios tiene su mensaje final acerca de nosotros a través de Jesús. No debe de haber confusión acerca de lo que Dios piensa de nosotros. No debe de haber confusión acerca de lo que Dios dice de nosotros cuando escuchamos la voz de Dios a través de la persona de Jesús. En estas últimas 2 semanas hemos visto que en Jesús Dios nos dice que nos ama, que nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, que nos ha amado desde antes que existiéramos. Vimos también que en Jesús Dios nos dice que su favor es más grande que su ira. Hablamos de la importancia que tiene el que tomemos en serio la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios. De hecho, si no tomamos en serio la misericordia de Dios, no estamos tomando en serio a Dios. Si no tomamos en serio la gracia y el amor de Dios, no estamos tomando en serio a Dios, porque Dios es amor. Y el día de hoy quiero terminar esta serie hablando de algo más que Dios nos dice a través de Jesús. Y es que en Jesús Dios nos dice que vivimos en el año de su favor. En Jesús Dios nos dice que vivimos en el año de su favor. Al inicio de su ministerio, Jesús llegó a una sinagoga en Nazaret. Y dice la Biblia que cuando llegó el tiempo de que se leyera la Biblia, fue el turno de Jesús. Y Jesús abrió el libro, la Biblia, perdón, o el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías y leyó
lo siguiente. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 4. Leyó lo siguiente, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Estas palabras en el libro de Isaías las reconocemos como dichas por el siervo del Señor. Si lees el libro de Isaías, encontrarás esta figura en el libro de Isaías, el siervo del Señor. Muchas de lo que nosotros entendemos como profecías acerca del nacimiento, de la vida y de la pasión de Cristo, las encontramos en Isaías, y en Isaías son hechas en referencia al siervo del Señor. Así que estas palabras que estamos leyendo o que leyó Jesús en la sinagoga son dichas en referencia al siervo del Señor. Y como dije, ¿verdad? En el siervo del Señor, en el libro de Isaías, es una figura de Jesús. Es lo que creemos, que cuando Isaías habla del siervo del Señor, está profetizando, está hablando de Jesús. Así que es muy interesante que cuando Jesús termina de leer estas palabras, Él dice lo siguiente. Él dice: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Jesús leyó las palabras y después de leerlas, las relacionó con su cumplimiento en su propia vida. Con estas palabras, Jesús nos deja saber cuál es el propósito de su vida, cuál es el propósito en su trato con las personas, cuál es el propósito de su ministerio. Él venía a dar buenas noticias a los pobres. Él venía a proclamar el perdón del prisionero, a dar vista a los ciegos, a rescatar a los maltratados. La idea principal de estas palabras es la de sanar la vida de los hombres y las mujeres del mundo. Eso es lo que Jesús está declarando como su propósito aquí en la tierra. Esta frase que vivimos en el año del favor del Señor, cuando pensamos en eso y nos preguntamos qué significa, bueno, el año del favor del Señor es el tiempo en el que Dios nos acepta. De hecho, esta es la idea principal del año del favor del Señor, que Dios nos acepta incondicionalmente. Es el año en el que Dios nos perdona. Es el tiempo en el que Dios nos perdona. Es el tiempo en el que Dios es misericordioso y compasivo con nosotros. Es el tiempo en el que el Padre se deleita en la vida de sus hijos. Y cuando Jesús vino a la tierra y cuando Jesús empezó su ministerio en la tierra, Él vino a iniciar el año del favor del Señor. Él vino a iniciar el tiempo del favor del Señor. Tú y yo somos tan privilegiados de vivir en el año del favor de Dios, de vivir en el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios. Al leer este pasaje, Jesús hizo algo que confirma el propósito de su vida. Y es que cuando lo leyó, Jesús no leyó la última parte de esta sección del libro de Isaías. En su totalidad, esa parte del pasaje decía: he venido o me ha enviado a pregonar el año del favor del Señor y el día de venganza de nuestro Dios. Pero Jesús decide no incluir la última parte. Jesús deja fuera y el día de venganza de nuestro Dios. Jesús tenía muy claro que Él no venía a condenar, que Él no venía trayendo la venganza de Dios. Él venía trayendo buenas noticias. Es por eso
que Jesús se queda corto de terminar el pasaje completo. Esas palabras que Jesús leyó en esa ocasión, se cree que originalmente habían sido dirigidas o hacían referencia a los judíos exiliados en Babilonia. Así que anunciar el día de la venganza del Señor tenía sentido. Los judíos habían sido derrotados y llevados cautivos a Babilonia. Así que si escuchaban que iba a llegar el día de la venganza de Dios, para los que escucharon originalmente esas palabras, otra vez hacía sentido que así sucediera. Pero el que Jesús no incluyera esas palabras al leer el pasaje va de la mano con la manera en que Jesús vivió y en la manera en que Jesús murió. Jesús había sido enviado a proclamar buenas noticias. Jesús vino a proclamar buenas noticias, no a proclamar la venganza de Dios. ¿Sí? Juan 3:17 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Una de las cosas, como dije al principio, de que en Jesús no podemos estar confundidos acerca de lo que Dios dice y piensa de nosotros, y este es un buen ejemplo. Tú y yo no podemos estar confundidos acerca si Dios quiere salvarnos o quiere condenarnos. Tú y yo no podemos estar confundidos acerca de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Aquí está claro, Dios no envió a Jesús al mundo a condenarlo, sino a salvarlo. El que tú y yo vivamos en el tiempo del favor del Señor implica que tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Cada vez que nos equivocamos, cada vez que erramos, cada vez que pecamos, el vivir en este tiempo, en el tiempo de la misericordia, de la gracia y del favor de Dios, nos pone a nosotros en una posición increíble, en una posición que no debemos de ignorar y que no debemos de menospreciar. Desde que Jesús vino, la humanidad ha estado viviendo en el tiempo de la gracia, de la misericordia de Dios. Eso no significa que todos lo entiendan, esto no significa que todos lo abracen, esto no significa que todos tomen ventaja del tiempo en el que vivimos. Pero creo que es muy bueno que podamos reconocer que el vivir en el tiempo de la gracia y de la misericordia de Dios nos da una verdadera posibilidad de ser mejores personas. Nos da una verdadera posibilidad de ser una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque podemos empezar de nuevo cuando nos equivocamos. Podemos levantarnos cuando caemos. Podemos seguir adelante cada vez que nos equivoquemos. Si no viviéramos en el tiempo de la gracia y de la misericordia de Dios, cada vez o cuando nos equivocáramos o cuando erráramos, ese sería el fin de la historia. Pero tú y yo vivimos en el tiempo del favor de Dios. La libertad del temor a la venganza o el castigo de Dios no es una libertad que debemos utilizar como una excusa para hacer lo malo. Cuando tú y yo pensamos que vivimos en el favor de Dios, en el tiempo del favor de Dios, podría ser fácil equivocarnos y decir: como Dios no me va a castigar, como Dios no está buscando castigarme y condenarme, quiere decir que puedo hacer lo que quiero, puedo hacer el mal que quiero. Esa sería sacar la conclusión equivocada. Sería pensar: Dios nos ama tanto que no nos castigará si hacemos algo malo, así que hay que hacer algo malo. Y sé que cuando me escuchas ir por esa conclusión, por ese camino que me lleva a esa conclusión, suena fuera del lugar. No podemos tomar o el entender que vivimos en el tiempo del favor de Dios no puede ser la motivación para que hagamos las cosas mal, para seguir en el pecado, para seguir en el error.
todo lo contrario, ¿sí? La libertad del temor a la venganza o el castigo de Dios debe de conducirnos a la esperanza en medio de la falla, al entendimiento de que tenemos más oportunidades para dar en el blanco, a la realización de que podemos proseguir a la meta. El vivir en el favor de Dios nos dice que mañana la misericordia de Dios será nueva. El vivir en el favor de Dios nos dice, como dijimos hace algunas semanas, que nuestra maldad y nuestro pecado no tienen la última palabra. El vivir en el tiempo del favor de Dios nos dice que tú y yo podemos intentar nuevamente dar en el blanco. Nos hemos equivocado en el pasado muchas veces. Hemos pecado en muchas ocasiones. Pero si algo podemos hacer cuando entendemos que vivimos en el favor de Dios es que podemos levantarnos. Podemos proseguir a la meta de nuestro llamamiento, a imitar a Dios, a imitar a Jesús, a cada día anhelar vivir como Él. No en nuestras propias fuerzas, no porque somos mejores a otros, sino porque vivimos en el tiempo del favor de Dios. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios realmente están disponibles para cada uno de nosotros. La gracia no solo que viene y nos perdona, que viene y nos da aquello que no merecemos, pero la gracia que también nos capacita para obedecer a Dios cada día, ir avanzando un poco cada día. El vivir en la gracia de Dios es entender que podemos levantarnos cuando nos equivocamos, cuando caemos. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Obviamente la Biblia no está diciendo que solamente 7 veces te puedes caer, pero lo que está tratando de decir es las veces que caigamos nos podemos levantar. Y especialmente nosotros que vivimos en el tiempo de la gracia y de la misericordia de Dios. No nos equivocamos. No tomemos el tiempo de la gracia y de la misericordia de Dios como una excusa para el mal. Porque Dios nos ama, porque Dios no nos va a castigar, hay que hacer lo malo. No nos equivoquemos. Hay que utilizarlo como la motivación para intentar ser mejores cada día. Hay que utilizarlo como esa gran oportunidad que no todas las personas que han vivido en esta tierra la han tenido. Tú y yo tenemos la oportunidad, aunque nos hayamos equivocado, de levantarnos de nuevo, de intentar de nuevo aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón. De los que viven en el favor de Dios, Isaías en el capítulo 61 dice lo siguiente. Dice, serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, y reconstruirán las ruinas antiguas. Qué bella figura, ¿verdad? Termina utilizando Isaías hablando de aquellos que viven en el favor del Señor. Cuando tú piensas que tú eres una de las personas privilegiadas de vivir en el tiempo del favor y de la misericordia de Dios, esa es la palabra para ti. Serás llamado un roble de justicia. Esto nos habla de crecer. Esto nos habla de fortalecernos. Esto nos habla de ser mejores cada día, de cada día ir alcanzando aquello para lo cual tú y yo fuimos escogidos, fuimos llamados. Serán llamados plantíos del Señor, ¿sí? Y reconstruirán las ruinas antiguas. El pensar en reconstruir ruinas antiguas nos habla de recuperar lo que hemos perdido. Nos habla de restauración en tu familia, en tu matrimonio, en cualquier área de tu vida. Reconstruirán las ruinas antiguas. Con esas palabras quiero terminar y quiero animarte a que juntos abracemos el vivir en el tiempo de la misericordia de Dios, como la oportunidad, como el gran privilegio, como el gran regalo
que tenemos de parte de Dios para cada día, entender que tenemos la misericordia de Dios de una manera nueva, de una manera fresca, que los errores de nuestro pasado pueden quedar allá en el pasado y que por la gracia y la misericordia de Dios tú y yo podemos empezar de nuevo cada día. Bueno, muchas gracias. Quería traer este rápido mensaje con ustedes el día de hoy y espero que sigan bien, que sigas bien en compañía de tu familia y pronto estaremos dando seguimiento, estaremos dando instrucciones de lo que estará pasando en Epicentro en las próximas semanas, que tan rápido podamos regresar. Obviamente queremos hacerlo con cuidado, queremos hacerlo pensando en ti y en tu familia. Pero por el momento, gracias por acompañarnos a través de esta transmisión. Y como cada domingo, me gustaría dar la bendición. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga.